Moisés Lucicu, el misterio de la paloma que dejó el arca de Noé. Amados, cuando Noé quiso saber si el diluvio había amainado, abrió la ventana y envió una paloma. La paloma se fue y vino con una hoja de olivo en el pico. La paloma depositó la hoja en el arca. Y en la segunda repetición, Noé envió a la paloma, y la paloma se fue sin volver. Génesis 8:10 y esperó aún otros 7 días, y volvió a sacar la paloma del arca. 11 Y la paloma vino a él por la tarde, y he aquí que tenía en la boca una hoja de olivo arrancada, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. 12 Y se detuvo aún otros 7 días, y envió la paloma, el cual no volvió más a él. En el versículo 10, y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Noé apartó la paloma por 7 días. 7 días es el tiempo que se tarda para consagrar a un sacerdote, como está escrito en Levítico 8:33 y no saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión en 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, porque 7 días os consagrará. Noé envió la paloma después de 7 días. Esto significa que después de la consagración, la paloma salió como mensajera de Noé. Y aprendemos una lección. Solo después de la consagración, la paloma nos traerá la hoja de un olivo. Y el olivo nos da aceite. El aceite también simboliza la consagración. Los mensajeros que están profundamente consagrados al Señor son como la paloma que trae la hoja de olivo. Los mensajeros consagrados traen mensajes consagrados. El olivo produce aceite de oliva, que es un símbolo del Espíritu Santo. Los ministros consagrados fluirán con el aceite del Espíritu Santo y entregarán la verdadera palabra de Dios desde el cielo. Traen el aceite de la revelación. Liberan el bálsamo de la curación. Pronuncian los oráculos de Dios. El Espíritu Santo los mueve a pronunciar profecías como está escrito en 2 Pedro 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La paloma dejó la hoja del olivo en el arca. El arca simboliza la iglesia de los llamados. El arca se compone de aquellos en pacto con el Señor. Esto significa que solo el mensajero consagrado representado por la paloma puede llevar a casa un mensaje consagrado representado por la hoja de olivo al arca de la iglesia de Dios. Mensajeros consagrados y santificados traen mensajes consagrados de Rema y Apocalipsis a la iglesia de Dios. Traen la verdad y la luz de las Escrituras. Son como el abismo llamando al abismo. Están consagrados al Espíritu de la verdad que los conduce a toda la verdad. Ellos arrancan frutos del árbol de la vida. Lo contrario también es cierto. Los mensajeros y ministros no consagrados traen mensajes no consagrados. Sus mensajes no están empapados con el aceite del Espíritu Santo y no edifican, ni bendicen ni curan las heridas de la gente ni los traen a la convicción de pecado y tristeza según Dios. Los mensajeros no consagrados predican la letra de la palabra que mata en lugar del Espíritu que da vida. 2 Corintios 3:2.6 Quien también nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Los ministros no consagrados predican mensajes mortíferos a la congregación y realizar obras muertas en medio de una iglesia muerta. En el versículo 12, Noé envió la paloma, el cual no volvió más a él. La paloma se fue volando. ¿Cómo lo recuperaremos? La paloma regresará como la paloma cuando Jesús aparezca en la escena. La paloma que se movió de Noé a Cristo. Jesús comienza su misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Una paloma descendió en su bautismo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y, he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía a posarse sobre él, y he aquí, una voz del cielo decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:2.16-17. La paloma se posó sobre Jesús. Jesús tenía la misión de recuperar la paloma. Esa es la misión de Jesús, recuperar aquella paloma que salió del arca y se fue. La paloma tiene que volver. Y no olvidemos, la Biblia nos dice que Getsemaní era el lugar que Jesús y sus discípulos visitaban con frecuencia para descansar, orar, dormir. Esto permitió que Judas lo encontrara la noche de su arresto. El nombre Getsemaní, hebreo Gatsemanim, prensa de aceite, significa que el jardín era una arboleda de olivos en la que se ubicaba una prensa de aceite. Allí es donde el Señor solía pasar noches enteras en oración.
Allí era donde había que prensar la aceituna para que exudara el aceite. Ya que la paloma descendió sobre Jesús cuando fue bautizado, la paloma irá con Jesús a arrancar la hoja de olivo de la revelación profética y los mensajes para llevar al arca a la iglesia. Jesús se ha convertido en la voz profética de la paloma. Jesús le dice a la paloma, el mensajero, acabo de recuperarte. Venid, vamos a los olivos para que volváis al arca con vuestra hoja de olivo de mensajes. Tu mensaje es el olivo, tu mensaje es el aceite. Toma nota, Iglesia de Dios. La paloma, el Espíritu Santo os está esperando para ir con él a recoger hojas de revelación de los olivos. Esos olivos están en tu Getsemaní personal donde, como Jesús, pasarás noches enteras en oración. El mensaje no debe detenerse. ¿Sabes? Aunque Moisés hizo grandes milagros, la paloma aún faltaba. Aquí está la dificultad. Los milagros de Moisés eran actos y hechos relacionados con el mundo físico, con objetos materiales, con prodigios de la naturaleza. La vara de Moisés se convirtió en serpiente. Éxodo 4, 2-3. La mano de Moisés se volvió leprosa y sanó de la lepra. Éxodo 4, 6-7. Las 10 plagas. Éxodo 7-12. Moisés hizo un camino a través del Mar Rojo. Éxodo 14,21-22. Curar las aguas de Mara. Éxodo 15,23-26. Pan del cielo. Éxodo 16,4-35. Num 11. Codornices para comer. Éxodo 16,8-13. Agua de la peña. Éxodo 17,17. La tierra se tragó a los rebeldes. Número 16,28-33. Los milagros de Moisés eran milagros relacionados con el hombre exterior, pero el hombre interior seguía sin cambios. Por eso, aunque Moisés realizó el gran milagro de dividir el Mar Rojo, los israelitas pronto se volvieron a la adoración de ídolos del becerro de oro porque sus corazones no cambiaron. Sus corazones no cambiaron porque faltara la paloma en el ministerio de Moisés. Sin la paloma, Moisés no podría hacer milagros del hombre interior, de la regeneración, de la transformación interior del hombre, y para eso se necesita la paloma. Con gran poder, Moisés sacó a los israelitas del cautiverio físico y la esclavitud en Egipto, pero Jesús tenía la paloma, y con un poder aún mayor, sacó a los elegidos de Dios del cautiverio espiritual y la esclavitud del pecado. Cuando Jesucristo vino, recuperó la paloma, la mensajera del aceite de oliva. Jesús sube a Getsemaní, el olivar donde la paloma encuentra su descanso. Los olivos y la paloma son sinónimos. Anteriormente en Génesis 8:2.89, Noé había enviado a la paloma que regresó porque no encontró descanso para sus pies. En el versículo 11, la paloma volvió con una hoja de olivo en el pico. En el versículo 12, la paloma se fue volando para siempre. Porque la paloma voló y no volvió. Porque encontró descanso para sus pies. ¿Dónde encontró descanso? Encontró una arboleda de olivos para descansar allí. ¿Por qué está descansando allí? Ella está esperando que Jesús venga allí y la reclame. Y después que Jesús encontró la paloma, exclamaba Cantar de los Cantares 1:15: He aquí, eres hermosa, mi amor, he aquí, eres hermosa, tienes ojos de paloma. Muchos ministros todavía tienen el ministerio de Moisés sin la paloma. Están ocupados instalando accesorios que pertenecen al hombre exterior y entretienen al hombre carnal. Quiero abrir un paréntesis. Yo, tu siervo en Cristo, entré una vez en el mundo de Satanás. Aprovecho esta oportunidad para responder a un amado que me escribió por internet en nuestra casilla de correo electrónico para hacerme la pregunta: ¿cuándo caíste en el mundo de Satanás? ¿Fue en el cuerpo o en el espíritu? Fue en espíritu porque fue en un rapto que caí. El Señor me asignó la misión de su arcángel Miguel, me transportó y me encontré en un salón de reuniones donde Satanás habló durante 4 meses, escuché las estrategias de Satanás para sus demonios para corromper a la iglesia y enviar a sus miembros a la perdición. Me hizo una pregunta: ¿cómo sucedió tu muerte? No sabía que iba a morir. Me dijeron: ve a la oficina. Cuando entré a la oficina, aparecieron 3 ángeles y me advirtieron: no tengas miedo. Dios te va a dejar morir. No puedes evitar que Dios te dé muerte. Supe que mi espíritu fue arrebatado al salón de reuniones de Satanás mientras mi cuerpo sin vida estaba en la oficina. Yo no estaba enfermo, yo no morí en un accidente. Fue un acto de arreglo previo entre mi testigo el evangelista José, mi señor y yo. Me dijeron: acuéstate. Me acosté, y fue entonces cuando los ángeles me llevaron al salón de reuniones de Satanás.
Esto sucedió varias veces en el transcurso de 4 meses. Y cuando caí, estaba inerte, ya no me reconocía. Amados, escuché al diablo porque era el único ser humano que participaba en este salón de reuniones sin pertenecer todavía al mundo satánico. Amados, escuché al diablo decir, vamos a combatir a la iglesia. ¿Cómo? Él dijo, vamos a reemplazar la doctrina verdadera con espectáculos, con profecías, con inquietudes, con milagros, para que a la gente le gusten estas cosas en lugar de la enseñanza de la palabra verdadera. Y estas cosas reemplazarán la palabra como su ley. Tener cuidado. La ley está bajo el dominio del rey. Rechazar la ley es rechazar al rey. Verás, Satanás dijo, ahora en su propia ley está escrito en Salmo 119 2.105 lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Satanás dijo, vamos a reemplazar su ley con accesorios. ¿Qué es un apoyo? Los accesorios son cualquier artículo u objeto móvil que se usa en el set de una obra de teatro o película. Los productores de películas pueden montar una utilería que parezca una mansión imaginaria pero que no sea una mansión real. Entonces, Satanás pone accesorios para que los cristianos se sientan como si estuvieran en una iglesia, pero no están en una iglesia real, sino en una iglesia falsa y ficticia. Estos accesorios son sanidades y milagros sin predicar el arrepentimiento del pecado y aceptar el señorío de Jesús. Jesús dijo en Lucas 10:2.9, sanad a los enfermos y decidles, el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Sanan a los enfermos pero no les enseñan a ser discípulos en el reino. Los accesorios son los ministros y los miembros del coro con túnicas impresionantes que tienen formas de piedad sin santidad y santidad reales. 2 Timoteo 3:2.5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el poder que podría hacerlos piadosos. Aléjate de gente así. Los accesorios son la predicación de los sermones motivadores y para sentirse bien del evangelio del éxito, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la hipergracia, el evangelio osas, una vez salvo, siempre salvo, relacionado con uno mismo, edificándose uno mismo en salud, riqueza, estatus en la sociedad, etc., pero no predicar sobre las cosas que pertenecen a Dios, la santidad y la justicia de Dios, el primer amor de Dios, el temor de Dios, etc. Mateo 23:15 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Los accesorios son el uso de aceites bendecidos por algunos megapastores y profetas, agua bendita, brazaletes, imágenes, estatuas, paños de oración, cuentas de oración, reliquias, incienso, peregrinaciones, santos, remojo de tumbas, etc. Que se comercializan y depositan su fe en cosas materiales en vez de tener fe y simple devoción a Jesús. 2 Corintios 11:2.2 Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo hombre, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los puntales son las falsas apariciones de santos difuntos, apariciones, falsas visiones con falsas revelaciones, llamando a los 9 coros de ángeles que en realidad son ángeles caídos de Satanás disfrazados de ángeles de luz, falsas revelaciones que exaltan a una persona como el elegido, el Elías lo que ha de venir, la voz que clama a medianoche, el profeta de los 7 truenos, etc., falsas profecías pronunciadas por profetas que no se disculpan cuando sus profecías fallan, señales y prodigios, curaciones y milagros obrados con la ayuda de demonios y espíritus marinos por ministros y obradores de iniquidad, que están en fornicación, adulterio, relaciones LGBT, casados con espíritus marinos, hurto, opulencia, brujería y ocultismo, etc. Mateo 7:2.22-23 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre has echado fuera demonios? ¿Y en tu nombre he hecho muchas obras maravillosas? 23 Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Los accesorios son las enseñanzas, sermones, libros, artículos de cristianos, pastores, eruditos de la Biblia, maestros de escuela dominical, diáconos y ancianos que confían en su propia intuición, agilidad mental, astucia autoexaltada, sabiduría e investigación,
que básicamente son participando del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en el que acecha la serpiente esperando inyectar en sus mentes algunas verdades y revelaciones profundas con un tinte de veneno y veneno mortal. Algunas de estas personas están canalizando libros escritos en el infierno para el consumo de los cristianos en la tierra. No tienen ninguna comunión con el espíritu de la verdad que los lleva a toda la verdad. Algunos maestros que comenzaron bien con las verdaderas enseñanzas de la palabra han sido vencidos por el enemigo y ahora están enseñando porciones de falsedades enmascaradas como revelaciones profundas provenientes de visiones y visitas al cielo. Como están en pecado, Satanás los engaña para que visiten un cielo falso poblado por ángeles falsos y santos falsos, representado de manera convincente por la compañía de ángeles de luz. Los accesorios son el surgimiento de cantantes y bandas de gospel y compositores que lanzan canciones que se enfocan en el individuo, en sus necesidades y bienestar, en su avance y prosperidad, que no mencionan los nombres de Dios en lugar de rendir adoración verdadera y sincera al Dios vivo y verdadero. Tales canciones han sido inspiradas por demonios y se componen por primera vez en el infierno antes de ser lanzadas en la tierra. Muchos cantantes de gospel van al reino marino a firmar pactos y convenios para el éxito de sus canciones y discos cristianos para poder enriquecerse. Tales cánticos inspirados por demonios van acompañados de unciones falsas, fuego falso, escalofríos falsos para que la congregación sienta que está en la presencia de Dios cuando en realidad está en un lugar donde Satanás ha puesto su trono. Muchos cristianos piadosos que han abierto los ojos espirituales han visto enormes dragones, monstruos, murciélagos, serpientes, etc., revoloteando sobre muchas iglesias. Satanás continuó: ahora bien, la palabra, según la ley de ellos, es una luz. Así, la iglesia ha rechazado la luz. Cuando la iglesia ha rechazado la luz verdadera de sí misma, en su propia ley, está escrito que yo, ahí Satanás habla por sí mismo, me llaman príncipe de las tinieblas. Entonces, como no hay palabra en sus iglesias para liberar la luz, habrá oscuridad. Así reinaré sobre las iglesias que han rechazado la luz de la palabra y están sentadas en tinieblas. Y dice, lógicamente, como príncipe de las tinieblas, debo gobernar cualquier iglesia que esté en tinieblas ya que no hay palabra en ellas. Así que, como profeta del eterno Dios, doy la palabra, doy la advertencia a todo predicador, a todo ministro, a todo siervo de Dios. Y también a todos los siervos de Dios y las siervas de Dios que acaban de salir. Cuando tengamos la oportunidad, suba al púlpito para proclamar la palabra de Dios a la gente. Dad el verdadero pan del cielo a los hambrientos. Abramos las puertas de nuestro corazón al Salvador que quiere cenar con nosotros y nosotros con Él. Entremos en la presencia de Dios para que el Señor mismo nos enseñe la palabra. Por eso, cada vez que Moisés desciende de las montañas, desciende con las tablas de la ley. ¿Lo es? Así que nosotros, como predicadores y maestros de la palabra, debemos entrar en la presencia de Dios y bajar con una palabra rema que el Señor quiere dar a conocer a la congregación. No debemos entretener a la congregación con historias, chistes, dramas que se glorifican a sí mismos. A algunos megapastores les encanta hablar sobre sus aviones a reacción y sus últimos autos con sus últimos motores y velocidad. Algunos incluso realizan espectáculos de magia para predicar el evangelio, pero la congregación está contaminada con el espíritu de engaño del diablo. Venimos como simples pastores y misioneros y escuchamos un mensaje de Dios y tenemos que comunicar ese mensaje al pueblo de Dios. Necesitamos el ministerio de Jesús con la paloma. Necesitamos ir a nuestro Getsemaní personal, nuestra almazara personal donde, como Jesús, pasamos noches enteras en oración. Recogemos preciosas hojas del olivo y las llevamos de vuelta a la iglesia. Jesús recupera el mensaje de santificación y consagración a sus ministros para trabajar con la paloma para que dejen de colocar puntales vacíos y comiencen a traer de regreso el verdadero aceite de la palabra. 2 Timoteo 4:2.23 Predica la palabra, sea instantáneo en la temporada, fuera de la temporada, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mat 25:2.8 Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado.